A continuación, trabajamos los elementos geométricos básicos en el espacio. En este caso, respecto al plano, lo que hacemos es añadir una dimensión más. En el plano estábamos en 2 dimensiones y ahora pasamos a 3. Los elementos del plano siguen existiendo, por supuesto, en el espacio, porque el espacio contiene a los planos. Me parece importante destacar las posiciones de las rectas en el espacio, porque suelen llevar a confusión. En el plano veíamos que existían 2 posibles posiciones, rectas paralelas y rectas secantes. En este caso, esas 2 posiciones vuelven a aparecer, pero existe una tercera posición, y que es la de las rectas que se cruzan. Para ejemplificar las 2 últimas posiciones voy a usar 2 bolígrafos y les invito a que hagan lo mismo. En el caso de las rectas secantes, son rectas que tienen un punto en común y así lo represento. Lo que tengo que hacer es, sin mover la inclinación de esas rectas, irlas separando. En el espacio observo que esas rectas tienen una posición tal que no son paralelas, pero tampoco tienen un punto en común. Esa es la posición de rectas que se cruzan. A continuación veremos los cuerpos geométricos elementales que se pueden trabajar en educación infantil. Aquí pongo algunos objetos cotidianos como pueden ser un rollo de papel higiénico, un dado, un helado en su cono. Como su nombre lo indica, ya estoy usando ahí un cuerpo geométrico, una caja de zapatos, una tienda de juegos de niños, tienda de indio, tipi y una tienda de campaña. Aquí observamos que aparecen diferentes formas geométricas. Cuando terminemos este tema, deberíais ser capaces de describirlas todas ellas. En el caso de los cuerpos geométricos, hay que decir que la definición general es que son figuras que están en el espacio y que se delimitan por una o más superficies. Si nos fijamos en este conjunto de figuras, la característica que comparten es que todas las superficies que delimitan a los cuerpos geométricos son polígonos. En cambio, en este otro conjunto de figuras geométricas, la característica que comparten es que todas las superficies que las delimitan no son polígonos, sino que son superficies curvas. Las figuras del conjunto de la izquierda se llaman poliedros y las figuras del conjunto de la derecha se llaman superficies de revolución. Si nos fijamos, hay una línea discontinua que se marca en el caso de las superficies de revolución y lo que ocurre es que a partir de las figuras del plano, como son semicircunferencia, triángulos, rectángulos y rectángulos, si yo revoluciono ese eje con esa figura, obtendría la esfera, el cono y el cilindro respectivamente. Vamos a entrar en un poco más de detalle en los poliedros. En los poliedros, la región del espacio se delimita por polígonos y en este dibujo se pueden observar sus elementos. Las caras son los diferentes polígonos que delimitan este cuerpo geométrico. Tengo que decir que en este caso, este poliedro tiene 6 caras. La cara de arriba y la de abajo en ocasiones se llaman bases, pero también son caras, no nos podemos olvidar de eso. Los puntos donde se cortan 3 o más rectas o más segmentos para formar un poliedro se llama vértice. Los lados de los polígonos que forman las caras del poliedro, por ejemplo esta de aquí, se llama arista. Las diagonales se mantiene la definición que teníamos en el caso del plano, o sea, es el segmento que une 2 vértices no consecutivos. Lo que ocurre en este caso es que además de movernos en cada uno de los planos o polígonos que configuran las caras del poliedro, debemos tener en cuenta también las diagonales internas del poliedro. Normalmente las habitaciones en las que estemos tienen una forma similar al poliedro que represento en esta imagen. Si nos fijamos, en cada una de las paredes de la habitación podríamos trazar 2 diagonales, las que unen 2 vértices no consecutivos, las 2 diagonales que tiene cualquier cuadrilátero. Además de esas 2 diagonales por cara, yo podría trazar en el interior de mi habitación 4 diagonales. Podéis hacerlo como un ejemplo. Por tanto, en un poliedro como el que estamos viendo en la imagen, tendríamos 2 diagonales por 6 caras, que son 12 diagonales, más las 4 diagonales interiores.
Serían en total 16 diagonales para este poliedro. En el caso de los poliedros también existen diferentes clasificaciones. Los criterios que se suelen atender son los que muestro a continuación. El número de caras, pues si son 4 caras sería tetraedro, si son 5 caras, pentaedro, 6 caras, hexaedro y así sucesivamente atendiendo al significado de los prefijos. De nuevo la concavidad y convexidad, en este caso en el espacio, y por último la regularidad de sus elementos y los tipos de caras. En cuanto a la regularidad, al igual que hice en el plano, me voy a detener un poco. ¿Cuándo se dice que un poliedro es regular? Para que un poliedro sea regular ha de cumplir 3 características. Debe tener todas sus caras iguales, o sea, todos los polígonos que componen sus caras tienen que ser iguales. Y además esas caras tienen que ser todas regulares. Es decir, que los poliedros regulares deben tener todas sus caras constituidas por polígonos regulares e iguales. Y además los ángulos diedros tienen que ser iguales. Los ángulos diedros son aquellos que se forman entre dos caras consecutivas. Voy a proponer algunos ejemplos de cuerpos geométricos en estas representaciones. Algunos de ellos son regulares y otros no. Si nos fijamos en este de aquí de la izquierda, arriba, está constituido por triángulos equiláteros. Son todos iguales, todas sus caras son iguales y los triángulos equiláteros son polígonos regulares. Y además se percibe que los ángulos diedros son iguales también. Podríamos moverlo hacia un lado y hacia otro y la percepción que tendríamos sería la misma. Medirlo en este caso que estamos en el plano, representando un cuerpo tridimensional, es un poco más complicado. Si nos fijamos en la representación que tenemos aquí, en medio de la fila de arriba, observamos que hay cuadrados y triángulos formando el poliedro. Y en este caso, aunque son cuadrados que son polígonos regulares y triángulos equiláteros, que también son polígonos regulares, vemos que son diferentes entre sí, porque uno es cuadrado y otro es triángulo. Por tanto, ese no puede ser un poliedro regular. Igual le ocurre al de aquí abajo a la derecha. Observamos que los triángulos no son regulares, porque este lado, por ejemplo, sería mayor que este otro. Por tanto, como las caras, aunque son iguales, no son polígonos regulares, este no es un poliedro regular. Los otros ejemplos que aparecen aquí también son poliedros regulares. En general hay solo 5 poliedros regulares, que también se les conoce con el nombre de sólidos platónicos y aparecen aquí representados: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. A continuación voy a presentar los prismas y las pirámides, que son unos poliedros muy usados y que se pueden observar con facilidad en nuestro entorno y fáciles de identificar por los niños. En primer lugar tenemos los prismas. Se trata de un poliedro que tiene dos caras paralelas y congruentes, o sea, miden lo mismo, tienen la misma superficie y están unidas por paralelogramos. Esas dos caras paralelas es a lo que se les llama base. Y el nombre que se le da a los prismas depende del número de lados que tengan las bases. Aquí vemos algunos ejemplos. Prisma rectangular, porque las bases, marcadas en color, son paralelas, son iguales y están unidas por paralelogramos. En este caso, cualesquiera dos caras opuestas podrían ser las bases porque todas son rectángulos. Y en cambio, si por ejemplo pensamos en un prisma pentagonal, o sea, que en las bases tendríamos figuras que ya no son paralelogramos, y en este caso las dos bases también son las que tienen color, y los paralelogramos están en las caras laterales. Y finalmente tendríamos un prisma hexagonal. Aquí se ve una construcción que tiene dos caras paralelas, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí al final, y están unidas por paralelogramos, en este caso rectángulos. Paralelogramo es que tenga los lados paralelos 2 a 2. En el caso de las pirámides tenemos diferentes lugares donde se pueden observar. Aquí he puesto el ejemplo de las pirámides de Egipto y la pirámide de la Plaza del Louvre, en París. Se observa que tiene triángulos en sus caras y en las bases pueden tener diferentes polígonos. De hecho, el nombre de la pirámide depende del polígono que tenga en la base.
En estos ejemplos que pongo en las imágenes se trata de pirámides cuadrangulares, porque en la base tienen un cuadrilátero. Pero existen por supuesto otro tipo de pirámides. En este caso sería una pirámide triangular, que al tener 4 caras ya veíamos que se llamaba tetraedro también. Y en este caso, que la base es un pentágono, pues se llama pirámide pentagonal. Aquí terminaríamos con el tema de geometría elemental. Hemos abordado la orientación espacial y la localización, elementos geométricos en el plano, regularidades y simetrías y elementos geométricos básicos en el espacio. Por supuesto, hay muchos contenidos que no hemos visto y que se escapan de lo que se suele trabajar en educación infantil. Yo recomiendo, si alguien quiere ampliar los contenidos vistos en este curso, que revise un curso análogo que tenemos también como MOOC para profesores de primaria.